En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Quisiera compartir con ustedes en esta mañana una reflexión acerca del Evangelio que hice hace unos años, pero que tristemente, ante la situación actual de la Iglesia, después de este sínodo, después de todo lo que se ha dicho, se ha retransmitido y se ha, publicado a través de los medios, declaraciones de cardenales, obispos, sacerdotes, pues nos manifiestan la profunda crisis en la que se encuentra nuestra Madre Iglesia. En el Evangelio de hoy aparecen dos mujeres, una joven, hija del jefe de la sinagoga llamado Jairo, que ha muerto, y una mujer con cierta edad que lleva padeciendo más de 12 años flujos de sangre, conocida por el nombre de la hemorroísa y que tan bellamente está representada en esa columna visigótica que conservamos en nuestra iglesia, y que San Marcos, caracterizado en general por su brevedad, nos informa expresamente de que había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Ambas mujeres son objeto de una intervención milagrosa de Jesús. La niña es resucitada o revivificada, la mujer es sanada de sus hemorragias. En ambos milagros, el contacto físico con Jesús realiza el prodigio. Los tres evangelistas sinópticos afirman que Jesús toma a la niña por su mano. Son los tres también los que nos dicen que fue tocar la orla de su manto y quedar sana la mujer. En ambos milagros hay un movimiento. En el caso de la joven, acercar a Jesús, hacerle llegar al lecho del velatorio. En el caso de la mujer, el acercarse ella misma a Jesús. En ambos milagros hay un elemento que impide el movimiento. En el caso de la mujer, toda la turba que se agolpa en torno a Jesús, pues lo seguía mucha gente que lo apretujaba. En el caso de la joven, los flautistas y el gentío que se agolpaba en la casa, que se hizo necesaria su expulsión. Él los echó fuera a todos. En el caso de la joven es el padre, jefe de la sinagoga, el que intercede y suplica el milagro ante Jesús. En la mujer es ella misma la que sale al encuentro de Cristo y piensa que solo con tocar la orla de su manto quedará sana. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué nos enseñan? ¿Qué podemos ver en su tipología? ¿Quiénes son la hija de Jairo y la hemorroísa en la actualidad? Son múltiples los significados de la Escritura y no es descabellado ver en estas dos mujeres una imagen, una figura de la humanidad y de la misma Iglesia. La joven muerta representa la humanidad y más concretamente la modernidad, el tiempo más reciente de la historia, también el más breve. Esta joven es hija del jefe de la sinagoga, y no podemos obviar ni olvidar que la modernidad es fruto de un pensamiento y de un modo de vida, proyecto de la masonería internacional, donde el actual judaísmo se encuentra presente. La joven está muerta, no tiene vida, no puede hacer nada por sí misma. Es la imagen de la humanidad actual, alejada de Dios, de las fuentes de la gracia y de la vida. Una humanidad aparentemente viva, vivísima, pero en lo que no se respira más que el hedor de la muerte. Es lo que magistralmente el Papa Juan Pablo II resumió con la expresión cultura de la muerte. Esta humanidad no puede salir de sí misma, se encuentra totalmente inerte, no hay aliento alguno para liberarse de la rigidez de la muerte. Solamente hay una posibilidad y es sembrar más muerte, sembrar más oscuridad. El mínimo indicio de esperanza que pueda surgir en nuestra sociedad se ve sofocado rápidamente por los ingenieros sociales, a los que bien podemos dar el título de verdugos o enterradores, figurados en aquellos siervos que acuden a sofocar la esperanza del Padre diciéndole: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al Maestro? O podemos verlos también representados en aquellos otros que frívolamente se ríen y burlan de Jesús. ¿Quién puede dar vida a esta joven? ¿Quién puede sacar a nuestra humanidad de este sinsentido, de este vacío existencial, de esta cultura de la muerte?
Solamente Jesús puede salvarla. Solamente Jesús puede llenar de sentido la existencia. Solamente Jesús puede dar la vida y vida plena. Hace falta un intercesor, un padre que acuda a pedir el milagro. El padre de la niña era jefe y hombre principal de la sinagoga. Sinagoga, en griego, eclesia, es símbolo de la Iglesia, que es madre y que debe interceder, acudir a Jesús, pedir con fe y humildad y adoración que el Señor realice el milagro. La Iglesia, como aquel padre, debe conducir a Jesús hasta la casa donde se encuentra la joven muerta. Debe ser sacramento de salvación, mediadora, servir de instrumento para que se obre el milagro. La Iglesia, como aquel padre, debe llevar a Jesús ante su hija para que éste le tome de la mano y le devuelva la vida. La Iglesia, como aquel padre, ha de mantener la esperanza contra toda desesperanza y ante los lamentos y desconfianzas, ante los que nada quieren hacer por salvar a la niña, por acercar a Jesús, que pueda tocar los corazones endurecidos y petrificados sin vida de los hombres, para darle vida verdadera. Aquel padre no acudió al sumo sacerdote o a otros supuestos profetas, a expertos curanderos, sino que acudió a Jesús y lo adoró. Lo reconoció verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia no puede acudir a persona alguna, institución, técnicos, propias fuerzas para salvar a la humanidad. La Iglesia no se puede vender a las ideologías modernas. La Iglesia no se puede vender a ninguna agenda internacional. ¿Y qué Jesús hay que acercarse? ¿A qué Jesús hay que acercarse? A Jesús, el de los evangelios, el de la fe, en el que siempre hemos creído. La Iglesia no puede acudir y ofrecer a Jesucristo, solamente puede acudir y ofrecer a Jesucristo, manifestado en la fragilidad humana, santificado por el Espíritu, a Jesucristo mostrado por los ángeles, proclamado a los gentiles, a Cristo, objeto de la fe para el mundo, elevado a la gloria. Pero ¿cómo se encuentra la Iglesia en la modernidad? ¿Cómo se encuentra la Iglesia en nuestro momento actual? No es exagerado decir que la Iglesia es esa mujer adulta que se encuentra enferma, con continuas hemorragias. Digo que no es exagerado porque el entonces cardenal Ratzinger, en aquel Vía Crucis del Coliseo del año 2005, afirmó con un conocimiento muy grande de la Iglesia universal: Señor, frecuentemente tu Iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, que hace aguas por todas partes, y también en tu campo vemos más cizaña que trigo. Nos abruman su atuendo y su rostro tan sucios, pero la empañamos nosotros mismos, nosotros quienes te traicionamos, no obstante los gestos ampulosos y las palabras altisonantes. Ten piedad de tu Iglesia. La Iglesia tiene la misión de anunciar a Cristo, darlo a conocer a todos los pueblos. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a todas las gentes. Pero la Iglesia se encuentra enferma, paralizada en su misión. Siempre habrá aquellos que en su ingenuidad optimista digan que ha habido tiempos peores en la historia, que no estamos tan mal, que hay muchas cosas positivas de la modernidad, etc. Pero creo que, sin ser consciente de épocas duras, sin olvidar que hubo épocas duras y difíciles en la historia de la Iglesia, ninguna de ellas es igual a la actual. Los papas del principio del siglo XX, particularmente San Pío X, alertaron y señalaron el error modernista, definido como el conjunto de todas las herejías históricas juntas. En el desarrollo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, con esa tentación de asimilarse al mundo y a la modernidad, la Iglesia se expuso al peligro y la enfermedad la invadió en todas sus esferas. Creo que no hace falta insistir más en aceptar lo que es visible para todos. La Iglesia se encuentra en una profunda crisis de vida religiosa, de vida doctrinal, moral, disciplinar, litúrgica. Crisis de autoridad, crisis en la vida religiosa, crisis en el clero. Una hemorragia tremenda que cada vez se agrava más y se hace más patente a todos, dentro y fuera de la Iglesia. Es cierto, la promesa del Señor no falla, portas inferi non prevalebum, y a pesar de las vicisitudes de la historia y los embates del maligno,
La Iglesia no perecerá porque Cristo lo ha prometido. Pero eso no excluye lo que el Catecismo de la Iglesia recoge acerca de la prueba de la Iglesia antes de la venida en gloria de Jesucristo. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompañará su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y a su santidad el Papa Juan Pablo II había constatado la apostasía silenciosa de las antiguas naciones católicas. Pero más que silenciosa, esta apostasía cada vez se extiende más a todos los ámbitos de la sociedad moderna. Una apostasía que no es el rechazo de la fe, no es un rechazo directo de la fe, sino una apostasía que es la mutación por un nuevo credo, contrario a la fe recibida de los apóstoles. No podemos silenciar lo que la Virgen de Fátima anunció el 13 de julio de 1917, cuando pidió que Rusia le fuera consagrada. Si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Esa consagración no se ha hecho, aunque quieran convencernos de que sí. La Virgen pidió que se le consagrase Rusia, no la Iglesia, ni las naciones, ni la humanidad en general. Y esto no se ha realizado. Por tanto, Rusia ha extendido sus errores. El mundo sin Dios. No podemos olvidar que los errores de Rusia es el sistema filosófico, no solo económico, del marxismo, donde su primer artículo es una profesión de fe. Dios no existe, el hombre es Dios. En esta situación la Iglesia no puede llevar a Jesucristo a la modernidad, al mundo, porque ella no lo tiene, está lejos de él, se ha ido tras otros ídolos. Alguien dijo hace unos años aquello de que prefería una iglesia accidentada, pero en salida, que una iglesia inmóvil y encorvada hacia sí mismo. Recientemente se ha dicho que también quiere una teología en salida, de periferias. Un error garrafal y que parece que el Espíritu Santo en la palabra de Dios dice lo contrario. Es necesario que la hemorroísa se sane para que la joven pueda ser revivificada por Cristo. Fijaos, el milagro de la joven se pide primero. El Padre acude a Jesús, pero se realiza el último. El milagro de la mujer le roba el puesto a la joven. San Jerónimo, siguiendo la enseñanza del apóstol San Pablo, dice que esto es porque la conversión de toda la gentilidad precederá a la conversión de Israel. Pero creo que desde nuestra perspectiva, esto sucede porque solo una iglesia fuerte, sana, vigorosa, no en lo externo o en los medios o triunfos mundanos, sino fuerte y sana en la fe, fuerte y sana en la disciplina, fuerte y sana en la moral, precede a la conversión de la modernidad. ¿A quién ha de acudir la Iglesia como esta hemorroísa para encontrar la salvación? A Jesucristo, su piedra y fundamento, su razón de ser, su origen, su centro y culmen, su propia vida. La Iglesia ha de acudir a Cristo y saber con solo tocar la orla de su manto quedará sana. ¿Cuál es esta orla? Pues hasta en esto parece que el Espíritu Santo dejó un simbolismo hermoso. La orla es la parte decorativa de una pieza de ropa, algo accesorio, pero sin duda para nuestra naturaleza sensible y necesitada de lo sensible, algo importante. En todas las culturas se ha cuidado el vestido, su adorno, sus accesorios. Lo externo que nos reviste, nos define y habla de nuestra vida interior. Muchos en la modernidad han criticado la liturgia como algo accesorio, de poca importancia para la vida de la Iglesia. Muchos, en el afán modernista, han rechazado el papel primordial de la liturgia en la vida de la Iglesia. Muchos han quitado de la liturgia todo lo sensible y lo decorativo de ella, haciéndola más sensible y asequible, más racional, pero dejando una liturgia aséptica, intelectualista y sobre todo
te sobrenaturalizada, que en vez de dar culto a Dios, se convierte en culto del propio hombre. La mujer no se sana por tocar la mano de Cristo ni ninguna parte del santísimo cuerpo del Salvador, sino por tocar la orla de su manto. Y es que a través de la Sagrada Liturgia Cristo se ha puesto a disposición de su Iglesia y, obediente a sus ministros, obedece a la fórmula sacramental para dar la gracia. Jesús, notando que había salido fuerza de él, dice San Marcos, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Parece que la liturgia hace que de forma involuntaria Cristo extienda sobre las almas, sobre el mundo, sobre la Iglesia, su fuerza sanadora y salvadora. Y es que la Sagrada Liturgia actualiza el misterio salvífico del Señor, nos da aquí y ahora, en nuestro tiempo y en nuestro lugar, la gracia redentora que nos obtuvo de una vez para siempre con su pasión y su muerte. ¿Y a dónde nos trae esta meditación? Pues a aquello que tantas veces en sus escritos el cardenal Ratzinger afirmó acerca de la liturgia. La causa más profunda de la crisis que ha trastornado a la Iglesia reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. La causa más profunda de la crisis que ha trastornado a la Iglesia reside en el oscurecimiento de la prioridad de Dios en la liturgia. En otra ocasión el Papa afirmó: para la vida de la Iglesia es dramáticamente urgente una renovación de la conciencia litúrgica. Estoy convencido de que la crisis eclesial en la que nos encontramos hoy depende en gran parte del hundimiento de la liturgia. Y dejo al mismo Papa terminar con la conclusión, animando a todos vosotros a vivir la Sagrada Liturgia con el verdadero espíritu de adoración, a apostar con vuestra vida, con vuestras fuerzas, con vuestra fama, el cultivo y la promoción de la liturgia tradicional, conservando y alimentándonos de este tesoro infinito que para las generaciones anteriores era sagrado y que también para nosotros permanece sagrado y grande. La renovación de la liturgia traerá una renovación en todas las esferas de la vida de la Iglesia. Ante las crisis políticas y sociales de nuestros días y las exigencias morales que éstas plantean a los cristianos, bien podría parecer secundario el ocuparse de problemas como la liturgia y la oración, dice el cardenal Ratzinger. Pero la pregunta de si reconoceremos las normas morales, si conseguiremos la fuerza espiritual necesaria para superar la crisis, no se debe plantear sin considerar al mismo tiempo la cuestión de la adoración. Solo cuando el hombre, cada hombre, se encuentra en presencia de Dios y se siente llamado por Él, se ve asegurado también su dignidad. Por este motivo, el preocuparnos por la forma adecuada de la adoración no solo no nos aleja de la preocupación por los hombres, sino que constituye su mismo núcleo. La cuestión decisiva tratada es siempre la misma. ¿Cómo podemos en nuestros días rezar y unirnos a la alabanza de Dios en el seno de la Iglesia? ¿Cómo la salvación de los hombres y la gloria de Dios puede reconocerse y experimentarse como un todo? Agradecemos al Seminario Menor que nos ha traído con nuestros seminaristas menores, Pablo, Nicolás y Miguel, la reliquia del beato José Sala, su primer rector y martirizado en la persecución religiosa de los años 30. Al beato José encomendamos nuestras intenciones, nuestros seminarios mayor y menor, a los seminaristas de nuestra Iglesia, y pedimos que suscite en los jóvenes y en los niños generosidad y valentía para responder a la llamada de Dios. Pedimos también la intercesión del beato José Sala y de todos los santos de nuestra diócesis y de la Iglesia, a quienes celebrábamos hace unos días, que intercedan por nosotros, la Iglesia peregrina, para que no nos dejemos seducir por el mundo, sino que permanezcamos en medio de las persecuciones y de las crisis, confesando la verdadera fe recibida de los apóstoles. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.